Me refiero a Ariel Elger. Ariel, ¿qué tal? Buenos días, gracias por haber venido acá al estudio. No, muchas gracias a ustedes y un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Aparte, un conocedor de la zona, creo que sos uno de los primeros que está acá cerquita. Sí, vengo casi todos los días. Así Casi que... vecino acá del barrio. Ariel, como siempre nosotros arrancamos cada una de las entrevistas para que los candidatos en parte se presenten, ¿no? Y digan quiénes son y por qué se presentan para las elecciones, en este caso del 26 de octubre. Bueno, soy padre, soy militante, soy maestro de primaria, profesor de ajedrez. Hoy me toca administrar un negocio familiar, digamos, de canchas de fútbol, acá y en provincia. Y particularmente me considero una persona preocupada por los problemas sociales, por nuestro pueblo, por nuestra patria, por los problemas internacionales, los problemas de la humanidad, y que aspira a que realmente podamos construir otra sociedad en la Argentina y en el mundo, ¿no? Tan necesaria en estos tiempos tan oscuros, donde vemos las matanzas, las muertes, la miseria, como cada vez hay más concentración de la riqueza en pocas manos y la gran mayoría que intenta sobrevivir día a día, ¿no? ¿Qué promete el Partido Comunista llevarle a la Cámara Alta a los ciudadanos para hacer una serie, entiendo, de reformas dentro de la Argentina? ¿Qué es necesario en nuestro país? Bueno, nosotros creemos en nuestra larga historia, ¿no? y reciente, que hay que hacer cambios muy profundos, una transformación radical. Particularmente esto que se habla tanto de bajar los impuestos, nosotros creemos que hay que aplicar un gran impuesto a las grandes fortunas, a los grandes ricos, que son los que se han beneficiado a lo largo de más de 200 años de nuestra historia. Digamos, uno puede investigar un poquito cómo se han apropiado de las tierras de manera ilegal, cómo se han apropiado de empresas en manera ilegal en épocas de la dictadura. Y para nosotros, cuando hablamos de justicia y hablamos de libertad, es también tener las condiciones materiales de vida para la gran mayoría, ¿no? Y eso efectivamente en una Argentina durante los últimos 40 años se ha concentrado la riqueza, donde en el mundo tenemos 10 personas que tienen la misma riqueza que más de la mitad de la población, o que el 1% tiene la misma riqueza del 99%. Nosotros consideramos que bueno, eso no es una sociedad viable, ¿no? Y por lo tanto hay que generar mecanismos que realmente generen no solamente una distribución del ingreso, sino una distribución de la riqueza profunda. Está claro que no, cuando uno dice, bueno, los comunistas se van a robar a los bebés, te van a sacar la casa. No, estamos hablando de, en la Argentina tenemos personas que tienen más de 300, 400 propiedades, que tienen más de 10.000, 20.000 hectáreas. Y no hablando solamente de personas, sino también de los grandes grupos económicos concentrados, que son realmente los que se benefician y donde extraen la riqueza de la Argentina. La Argentina, cuando te dicen no hay plata, mentira, la Argentina tiene mucha plata, tiene mucha riqueza en hidrocarburos, en minerales, en alimentos, en biodiversidad, en desarrollo científico. Digamos, el problema es que esas riquezas quedan en muy poquitas manos, que se las llevan y que se fugan los dólares. Esos son los problemas que tenemos de los dólares. El problema de los dólares es que hay empresas transnacionales que se llevan y se llevan y se llevan. Y después creemos que en la Argentina necesitamos realmente hacer una profunda transformación democrática, ¿no? Digamos, nosotros creemos que hay que armar una nueva constitución. No alcanza con una reforma una reforma de la Constitución que tenemos, que es el Pacto de Olivos del 94, que justamente lo que permite es este extractivismo de nuestros recursos, sino necesitamos construir una Constitución emancipadora. Eso implica tener un nuevo sistema democrático, un nuevo sistema de justicia. Digamos, creo que todos somos conscientes del entramado que tiene el Poder Judicial con los servicios de inteligencia, las cloacas que se decía, ¿no? Digamos, parte de no tener democracia es esta justicia que tenemos. Y dentro del Parlamento también tenemos que discutir, ¿no? Uno se presenta a senador y nosotros decimos, bueno, ¿por qué en la Argentina y en otros países tenemos diputados y senadores? Hay que volver a construir también una única cámara, no de representantes, digamos, porque justamente esa idea de tener diputados y senadores viene también justamente a limitar la posibilidad de los proyectos más progresistas que son necesarios de hacer. Sí, y esa representación en la Cámara, ¿cómo podría estar dividida? Bueno, por las provincias, digo, ¿en forma igualitaria o como es ahora también, que
dependiendo de la provincia, es la cantidad de representantes que tiene? Mira, nosotros creemos que hay que armar varios sistemas de participación. Ujú. Digamos, el poder legislativo efectivamente tiene que tener un grado de representación igualitaria, proporcional, por las provincias, por las poblaciones, pero también necesitamos generar espacios de participación. ¿Quién impide que las centrales sindicales no tengan que tener representación en el Parlamento? Que el movimiento estudiantil no tenga que tener participación en el Parlamento. Hay experiencias en otros ámbitos, en otros países, donde efectivamente hay representaciones sociales que llegan a tener un espacio y un lugar en las cámaras de representantes. ¿Crees que hoy no existe ese espacio? Porque digo, Palazzo creo que estuvo Sí. o está, Yasky también, Claro. Ofelia Piera- Fernández fue Pi- parte como representante estudiantil. Piera Fernández también está segunda detrás de Lustó. Exactamente, pero participan por intermedio de los partidos. Sí. Una cosa es la representación partidaria dentro del Parlamento y otra cosa es la posibilidad que por ser dirigentes sindicales tengan en la discusión de las centrales una participación directa en el Parlamento. Ujú. Para algo tenemos también la Federación Universitaria, por la representación propia del movimiento estudiantil, que tengan un lugar dentro del Parlamento. Por la representación, y podríamos agregar a la cultura, digamos, hay una cantidad de espacios de representación de nuestro pueblo que no necesariamente, si no es a partir de los partidos, que tienen representación en el Parlamento. Creemos que esos son mecanismos de mayor democracia, en ese caso la parlamentaria, pero nosotros también creemos que lo que hay que generar es participación directa por abajo, ¿no? Ujú. Digamos, cómo generamos en los municipios, en las localidades, en las propias empresas públicas y estatales, generar realmente grados de participación. Cuando se habla las empresas tripartitas, ¿no? De representación de usuarios, de trabajadores, del Estado, bueno, realmente y que efectivamente van a ser empresas más eficientes, digamos, cómo generamos ámbitos reales, no solamente de discusión y participación, sino de toma de decisiones. Claro. Ujú. ¿Vos a eso te referís puntualmente cuando hablás de modificar la Constitución para hacer un nuevo sistema democrático? ¿O ustedes creen que directamente hay que cambiar la forma de gobierno que hoy está en la Argentina? No, creemos que hay que armar un nuevo sistema democrático, que hay que discutirlo, efectivamente, no Ujú. es que nosotros solos, tenemos que discutirlo. Primero, toda la población tiene que generar sus ideas, sus propuestas, sus ideas. Tenemos que construir en esto Barcesat, Zaffaroni armaron hace unos años algunos puntos programáticos sobre cómo construir una nueva constitución. Ujú. Efectivamente es una idea que hay que discutirla, hay que trabajarla, hay que construirla y que hablando de una nueva constitución un espacio es el parlamentario legislativo, ¿no? Pero después hay que discutir dentro de eso todo el entramado de construcción democrática. ¿Existe Ujú. hoy algún ejemplo que esté en la práctica de algo similar a lo que podría o debería ir la Argentina? Mira, creo que hay diferentes, Sí. pero nosotros creemos que hay que darle las características argentinas, ¿no? Yo te podría decir, China, hay Sí. un partido comunista, pero después la representación en el Parlamento no es del partido, sino Ujú. que es de la representación social. Después, y que esa participación es el ámbito democrático en el que tiene. Venezuela tiene 5 poderes por constitución, no es solamente el poder legislativo, ejecutivo y judicial, digamos, tiene participación, tiene una democracia de las comunas, digamos, tiene diferentes poderes. Cuba tiene otro modelo. Y después, si no, nos podemos ir a modelos europeos de los países escandinavos, donde, por ejemplo, no existe senador y diputado, tienen una única cámara, digamos. Hay diferentes modelos. Nosotros creemos que hay que darle, como cualquier construcción, no hay forma de extrapolar otras experiencias, ¿no? Hay que generar nuestras propias características porque son propias de nuestra cultura, de nuestro pueblo, de nuestra construcción. Cuando nos viene a decir hay que armar el modelo de Noruega o de Estados Unidos, o yo podría decir hay que traer el modelo de Chile. No, hay que tomar las experiencias, ver lo mejor de los procesos, pero cuál es nuestra historia, nuestra construcción, nuestra cultura, y desde ahí dar las herramientas y las propuestas para justamente tener, nosotros creemos que es fundamental una democracia participativa y que eso genere las mejores condiciones para tomar las decisiones para el conjunto de la sociedad. Tomo esta idea de modificaciones que planteás y vos mencionaste también la justicia. Por estos meses
el Senado estuvo discutiendo justamente la Corte Suprema, su composición, en el sentido de quiénes eran los candidatos del gobierno, y algunos también se animaron a discutir la cantidad de integrantes que debería tener esa Corte Suprema. Bueno, justamente vos sos candidato a senador y por eso te pregunto cuál es tu posición al respecto de eso. Bueno, fíjate, Bolivia, que también hizo una reforma constitucional, digo, para traer pequeños ejemplos, y que a veces se trae a la Argentina, ¿no? Porque yo recuerdo un discurso de Álvaro García Linera, ¿no? Donde decía, y nosotros lo vemos, y se ve en los medios si uno lo quiere ver, digamos, que en realidad los jueces son elegidos en acuerdos bastante espurios entre las fuerzas políticas en el Parlamento, porque quienes después terminan aprobando o no los jueces son en acuerdos que se van generando mayoritarios y generalmente aparece, bueno, vos pones uno y yo pongo otro, digamos. Pero y eso, ¿cuál es la participación de nuestro pueblo para tener los mejores representantes en el poder judicial? Sí. Digamos? Y después el otro debate que también se plantea, ¿no? Una vez que son jueces para toda su vida, digamos. ¿Cuándo vuelven a discutirse o a relegitimarse en el conjunto de la sociedad que pueden ser jueces constantemente o que han impartido justicia de manera arbitraria o en defensa de nuestro pueblo y de los trabajadores? Bueno, yo creo que ahí es cuando tenemos que discutir profundamente la Constitución. No alcanza con decir, bueno, la Corte Suprema tiene que tener 9 representantes. En todo caso hay que discutir, bueno, cómo se eligen también esos representantes, cuáles son. Si los representantes van a ser simplemente por acuerdo del Senado, en acuerdos mayoritarios de cómo construir, bueno, yo pongo 2, vos ponés 2 porque son así como tenemos. Bueno, me parece que vamos a seguir el camino que tenemos hoy, de una justicia que es corporativa, de una justicia que generalmente beneficia a la propia casta política que se dice que hoy está de moda, digamos, que termina beneficiando a los grupos concentrados económicos, porque aparece y lo vemos en las denuncias que han aparecido en los grupos de WhatsApp, o que mismo ahora que aparece lo de las coimas que dicen, hay muchos jueces que han tirado el teléfono al río, ¿no? Que no sea cosa que aparezca. Bueno, me parece que eso es lo que queremos discutir, ¿no? Una transformación estructural de lo que hoy tiene la Argentina. ¿Los candidatos del gobierno para vos eran idóneos para el cargo? Yo no me considero una persona para juzgar quién es candidato idóneo y quién no es idóneo. Yo creo que todos defendemos intereses y representamos valores, propuestas. Yo creo que hay fuerzas políticas que efectivamente tienen un programa y sus personas llevan adelante ideas que defienden a un pequeño sector. Un sector concentrado económico, un sector vinculado a intereses extranjeros que ni siquiera son propios. Yo puedo hablar que nosotros, y creo que no somos los únicos, hay otros candidatos que realmente son candidatos que representan y defienden los intereses de nuestro pueblo, de la clase trabajadora, de los intereses de la patria, que no vamos a aceptar que venga ningún militar extranjero a querer poner una base militar en la Argentina, que no vamos a permitir que fondos internacionales especulativos quieran llevarse la riqueza de nuestra patria. Claro. Nosotros creemos eso. Después, efectivamente, hay algunos que son idóneos justamente para favorecer a determinados grupos económicos. Ahora, te eligen el próximo 26 de octubre, el 10 de diciembre asumís, llevas estas ideas. ¿Qué escenario imaginás en la Cámara Alta y si habrá un consenso para llevar adelante estas propuestas? Porque digo, tal Ariel, vos, o que entren los dos candidatos de la lista, solos no van a poder, en definitiva. Por eso te pregunto si hay un espacio justamente con el resto de las fuerzas para poder concretarse. ¿Cómo lo ves vos? Nosotros creemos que hay que construir un parlamento y nuestros representantes, sean en la Cámara donde estén, de cara a nuestro pueblo. Hay que dejar de tener un congreso a puertas cerradas. Hoy escuchaba cuando venía para acá, ¿no? Los miércoles se están discutiendo leyes, mientras tenemos a los jubilados que son reprimidos con gases. Digamos, nosotros creemos que hay que tener la legitimidad no se da y los acuerdos no se dan solamente en
en el Parlamento o en el Senado. Hay que construirlo socialmente. Cuando tenemos un 50% de nuestra población que está harta, que tiene enojo, que tiene bronca, que no quiere ir a elecciones, es porque hay una disociación entre quienes pretendemos representar y los representados, o entre quienes queremos construir proyectos en el Senado y lo que transita la población. Entonces, vos me preguntas, estas ideas las tenemos que llevar al pueblo. Bienvenido sea una consulta popular. Porque yo puedo tener una idea. Ahora, si en la consulta popular nuestro pueblo dice no hay que modificar la Constitución, bueno, en todo caso yo daré la discusión masivamente en nuestro pueblo de por qué es la necesidad y el camino. Y eso no se resuelve en una votación para un diputado o un senador si va a la Cámara. Hay que construir esa legitimidad en el conjunto de la sociedad. Ariel, vos es que, vos me corregirás obviamente si me equivoco, pero hace mucho tiempo que el Partido Comunista va en una lista sola, en unas elecciones. ¿Por qué se dio esta situación? ¿Ustedes pensaron quizás en aliarse con algunos otros espacios? Eso, bueno, evidentemente no se dio. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, efectivamente, nosotros hace más de 30 años que no vamos solos. Nuestro enfoque y nuestra construcción es el frentismo, es la construcción unitaria. Y eso lo llevamos en todos los ámbitos, en las movilizaciones, en el movimiento estudiantil, sindical, en la cultura. Nuestra búsqueda siempre es el frentismo, la construcción colectiva, la coordinación de los espacios. Y eso lo intentamos llevar en el plano electoral. Ahora, nosotros creemos que la unidad no es una unidad de personas, no es una unidad de partidos, sino tiene que ser una unidad en función de un programa y un proyecto. Y entendemos que en estas elecciones, y sobre todo como se vienen dando en las últimas elecciones en la Argentina, y es un balance que hemos y que estamos construyendo colectivamente, las unidades que se han dado en función de una alquimia electoral para derrotar otro proyecto, ¿no? Pero nunca quedó claro o no queda claro cuál es efectivamente el proyecto que necesita nuestra patria o nuestro pueblo para transformar y no estar en las situaciones actuales. Nosotros en el 2019 llamamos a votar a Alberto para derrotar el proyecto de Macri, pero también porque dentro de las propuestas aparecía que no íbamos a legitimar la deuda con el FMI, porque dentro de las programas aparecía esto de que los servicios de inteligencia no sean utilizados para la investigación interna, sino que realmente se haga en función de defensa de nuestra patria. Y así podemos decir el mejoramiento de las condiciones de poder adquisitivo de nuestra clase trabajadora. Bueno, creemos que ese programa se frustró, no alcanzó, y en el 2023 o no se llevó a cabo o mismo se traicionó en muchos aspectos. Y en el 2023, sabiendo la gravedad que había, también apostamos a un espacio unitario y frentista. Ahora, la derrota, nosotros entendemos que no fue una derrota solamente electoral, acá hay una derrota estratégica, hay una derrota cultural, y entre otras cosas hay una derrota porque no hemos podido construir un programa unitario, colectivo, democrático y un espacio frentista que realmente las fuerzas y los espacios puedan discutir cuál es el camino, discutir y acordar, porque yo puedo quedar en minoría y es válido, pero tengo el ámbito de discusión y de intercambio de por dónde pasar, y eso no viene sucediendo, digamos. Intentamos con otros actores, mismo en las elecciones legislativas de la ciudad en mayo fuimos en un espacio unitario que fue Confluencia, y con María Eva Kochovitis, para que Exactamente. recuerden nuestros oyentes. Sí, estuvo acá también. Estuvo acá y se lo comentaba justo Ariel afuera de él, fue la primera candidata que abrió el espacio, María Eva, de la discusión con todos los legisladores. Efectivamente, una gran amiga, yo era el segundo candidato, y lamentablemente no pudimos llegar a acuerdos, a intercambios. Creo que también nos faltó mayor profundidad en efectivamente cuál era el camino de articulación, de por dónde seguir avanzando, y mismo en esta elección tuvimos miradas diferentes. Ellos no van con representantes en el Senado, nosotros creíamos que era necesario tener también una propuesta para senadores y diputados, pero creo que esta cuestión circunstancial de la táctica electoral en la que vamos solos, es eso, es una instancia electoral. Nosotros seguimos
buscando la unidad por abajo, ¿no? Creo que hoy justamente es una etapa en la que es necesario cómo generar espacios unitarios por abajo y que desde abajo vayan emergiendo propuestas para arriba. Y Sí. termino, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. hoy la marcha de los jubilados es una experiencia, ¿no? Los jubilados han podido ser no solamente un faro de resistencia y lucha contra las políticas de Milei, sino que han tenido la capacidad de coordinar a las luchas, ¿no? Y los conflictos. Se han unido con las hinchadas de fútbol, se han unido con los trabajadores, se han unido con las personas con discapacidad, se han podido unir a los diferentes conflictos. Bueno, creo que ese es un camino de por donde se tiene que dar la unidad y la articulación en esta etapa, y bienvenido sea que para adelante podamos construir una propuesta político-electoral unitaria que también converja desde abajo, pero con un programa claro. Claro, sí, porque también, digamos, por eso la gente a veces está un poco confundida, ¿no? Hay 15 listas puntualmente en la ciudad de Buenos Aires ahora para las elecciones del próximo 26, por eso también te preguntaba, Ariel, en este sentido, digamos, programáticamente, desde la propuesta de ustedes, ¿qué diferencia al Partido Comunista, por ejemplo, del Frente de Izquierda? ¿No? Mucha gente capaz también los confunde, pero digo, ¿cuáles son las diferencias que ustedes marcan también en esta campaña? Bueno, yo creo que yo no he escuchado que ellos estén planteando hoy construir una nueva constitución, digamos. Creo que ahí hay un punto central, pero yo creo que hoy también lo que también nos diferencia es que nosotros realmente buscamos la construcción unitaria, digamos, y en determinados momentos hemos sido claros de cuáles eran los proyectos de ley que realmente eran necesarios para nuestro pueblo y la clase. Nosotros no dudamos cuando fue la estatización de YPF o la FJP que había que apoyar, que había que acompañar. Y efectivamente uno puede decir, bueno, no es el modelo ideal que uno considera que tiene que ser una empresa hidrocarburífera de la Argentina, como uno la configura. Ahora, es un avance para nuestro pueblo, para la clase trabajadora, para el Estado. Sí, es un avance y por eso había que apoyar. Ahora, muchas veces el FIT en momentos claves en el Parlamento se abstuvieron. O han votado en contra también, y creo que eso es un limitante, y también es un limitante cuando ellos muchas veces plantean, bueno, el peronismo son todos traidores. Nosotros no consideramos eso. Hay muchos compañeros y compañeras del campo nacional y popular, del peronismo, de otras organizaciones, que efectivamente tenemos un camino en común de cuál es la idea de país que queremos construir. Creo que uno puede decir es contradictorio, ¿no? Nosotros vamos solos, pero bueno, nuestra posición no es desde el sectarismo o que nos consideramos la vanguardia iluminada, que creemos que por ahí no, es desde la discusión colectiva del intercambio, que en estas circunstancias electorales no lo pudimos dar. También es una debilidad, hay que decirlo, pero creemos que es una debilidad que tiene hoy el campo popular, de la fragmentación que tenemos. Somos parte de eso, no somos ajenos, pero tenemos una vocación unitaria, frentista y de construcción, y creo que eso es parte de lo que hoy nos diferencia. Creo que ha habido algunas modificaciones y creo que hay que valorar, ¿no? Cuando se han movilizado por Cristina, ¿no? Por la libertad, que efectivamente es una proscripción lo que ha sucedido ahí. Pero bueno, creo que en el fondo hay a veces en esos sectores miradas más sectarias que nosotros no compartimos. ¿Por qué considerás que es una proscripción la de Cristina? Bueno, porque efectivamente, bueno, ahora aparece con esto de las coimas, ¿no? Queda más Lo de nítidamente. Andis. Claro, exactamente, queda más nítidamente porque efectivamente la causa, que si fue armada, no fue armada, si fue corrupción, digamos, no quedaba en Cristina la responsable material de haber hecho, ni siquiera aparecía efectivamente la intelectualidad de los hechos, sino que se la acusó y se la responsabilizó porque ella, al ser presidente, tendría que haber estado al tanto de todas esas situaciones, digamos, y entonces efectivamente haber esperado a unos meses previos al proceso electoral
para inhabilitarla, bueno, efectivamente la independencia de la justicia es bastante rara, ¿no? Digamos. Te quería consultar cuando vos hablabas sobre el electorado y lo que está sucediendo. Estamos viendo en todas las provincias que hasta acá se han votado que el ausentismo es el gran ganador. O sea, está encabezando los porcentajes por sobre el que terminó primero. ¿Por qué ocurre esto? Está bien que, y lo hablábamos también parte fuera del aire, las elecciones de medio término parecía que son obligatorias. Las personas no van a votar de la misma manera. Y es más, hasta a veces votan muy distinto a lo que hacen al momento de presidente, de votar también para jefe de gobierno o gobernador. Pero es cierto que baja mucho la cantidad de personas, pero ahora hay récord en todos lados. ¿Por qué? Bueno, efectivamente hay que decir que en los momentos de mayor crisis, uno puede decir el 2001, los niveles de votación igual siguieron siendo del 75%, Ajá. digamos. O sea, ha habido campañas esas de venía al kilómetro 501, ¿no? Sí. Digamos, para no ir a votar. Yo recuerdo porque estaba en el secundario militando en el centro de estudiantes. Hoy estamos hablando del 50%, digamos. Efectivamente, hay un número más grande. Y yo creo que nuestro pueblo ha buscado en diferentes momentos electorales alguna vía que lo interpeló en ese determinado momento para resolver sus problemas, ¿no? Y hubo, y hay que decir también, momentos históricos de votaciones, digamos, y hasta de victoria con el 54% en el 2011, ¿no? En momentos muy particulares, pero después, frente a efectivamente problemas económicos, tanto se habla de economía, nosotros tenemos un estancamiento económico desde el año 2012, digamos, que poco se dice a veces, ¿no? Digamos, tenemos un proceso de estancamiento, de pérdida de poder adquisitivo de nuestra clase, que no se ha ido mejorando desde el 2012. Eso fue parte de la derrota del 2015, que a veces no se analiza. Buscó una alternativa que le decía que iba a estar mejor y efectivamente estuvo bastante peor durante 2015-2019. Intentó volver a una alternativa pensando capaz que en los años anteriores que tenía un mejor una mejor situación económica, digamos, y por eso votó de vuelta a Alberto y a Cristina en el 2019, y efectivamente fue un fracaso, digamos, en muchos aspectos, y sobre todo para la gran mayoría, que uno puede decir, bueno, fue la pandemia, pero no fue solamente la pandemia. ¿Qué considerás que fracasó? ¿Cuál fue el fracaso mayor de ese gobierno? Y yo creo que yo identifico dos que son a partir de ahí el derrotero, ¿no? El primero es el haber vuelto a las relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional, digamos. Para nosotros, para la Argentina, los acuerdos con el fondo, el haber legitimado una deuda que fue ilegal, ilegítima, que no se respetó ni siquiera la carta orgánica del propio Fondo Monetario Internacional en la época de Macri, el haber legitimado esa estafa y no haber hecho una investigación real de la deuda, de que realmente la paguen quienes se beneficiaron de esa deuda, porque está demostrado la fuga, así como vino, se fue esa plata, lo mismo que está pasando ahora con Milei y este nuevo endeudamiento, digamos, es a partir de ahí se generó un encadenamiento económico que efectivamente íbamos a estar cada vez peor, y después hubo una medida interesante en un primer momento que fue el intento de estatización de Vicentín, porque eso iba a permitir, primero, que efectivamente estaban endeudados con el Banco Nación y por lo tanto que era también un negocio de Macri, que eso beneficiaba a nuestro pueblo. La estatización iba a permitir meterse en el comercio exterior, digamos, cuando se habla el famoso el comercio internacional y el tema de los dólares, ahí hay una parte de los ingresos y que vos ibas a tener una empresa pública de intervención donde tenía puertos, digamos, que es un gran debate. La Argentina, que tiene el 70% de su territorio, en realidad es agua, no es tierra, digamos, no tiene ni un puerto propio nacional, te iba a meter en el tema del puerto. Y después, grandes de los problemas de Argentina es el tema de la alimentación. Ibas a tener una empresa testigo para fijar los precios de los alimentos. Ese retroceso y esa derrota, después vino un desencadenamiento de todo, ¿no? Digamos, después uno puede decir la foto, ¿no? Digamos, de la fiesta, pero en realidad tiene que ver con las situaciones económicas reales. Y frente a ese fracaso, las personas buscaron en Milei
¿no? Que le decía que iba a terminar con la inflación, que iba a terminar con la corrupción, que iba a generar la Argentina potencia, y vemos que cada vez estamos peor, que justamente son los sectores donde no están yendo a votar. Hay un conjunto de los jóvenes menores de 30 años que votaron a Milei, de sectores populares que votaron a Milei, que están frustrados, están enojados, que no resolvió nada de lo que les dijo, que están peor de como estaban, que son los que no encuentran hoy por dónde canalizar esa bronca, ese rechazo. Lamentablemente también se ha cultivado en todo este tiempo, y no de ahora, viene mucho antes, ¿no? Todo el tema del individualismo, el sálvese quien pueda, salvate solo, digamos, este emprendedurismo que lo único es cada vez romper más el tejido social y aislarnos unos con otros, que frente a esa situación no encuentran ni la salida ni la construcción colectiva a los problemas, ¿no? Y la forma frente a la bronca, el hartazgo, la apatía, digamos, es no ir a votar, digamos, es su forma. Y esto nos obliga a quienes consideramos que hay que construir una democracia participativa, a quienes consideramos que hay que construir otro tipo de sociedad, bueno, cómo actuamos para interpelar a ese conjunto de nuestra sociedad que tiene que ser parte del cambio y de la transformación de manera colectiva, no individual. Creo que ese es el desafío, y por eso también vamos solos, ¿no? Para hacer nítidamente, bueno, estas son nuestras propuestas, nuestra idea, queremos llegar a justamente esas personas que no encuentran cómo canalizar y resolver los problemas que no son individuales, son problemas de la sociedad y del colectivo. ¿Se puede romper un escenario de polarización yendo solos? Digo, porque hoy hay un escenario de ese tipo entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Yo creo que el escenario es de fragmentación. Efectivamente, la fragmentación en las propuestas electorales y la fragmentación donde el 50% no va a votar. Entonces, esa polarización en realidad es de un 50% de nuestra sociedad. Es muy difícil romper esa polarización porque nuestro sistema democrático también, y por eso creemos que hay que hacer una transformación profunda, está basado bajo la lógica de la alternancia, ¿no? Que son dos bloques, que así como en otra época fue el PAN, la UCR el PJ, ¿no? Y que se fue... Es muy argentino también, ¿no? De decidir así. No, es de los sistemas democráticos occidentales. Sí. Uno ve los demócratas y los republicanos, sí, ¿no? Digamos, y puede decir así en un montón de... En Gran Bretaña sucede lo mismo. Exactamente, y así uno puede decir en un montón de países. En algunos momentos se ha roto esos bloques producto de las crisis de representación. Uno ve el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Rompió esa polarización entre los blancos y los colorados, o en Bolivia el MAS, cuando rompe también esa polarización, o cuando se arma el Frente Amplio con Lugo en el Paraguay, que justamente... ¿Qué sucedió? Frente a la crisis de los 90, ¿no? Y del neoliberalismo, hubo fuerzas alternativas que pudieron romper esos bipartidismos. Creo que hoy en la Argentina se está buscando cómo reconstruir, porque hay una crisis de representación profunda, y se está buscando cómo reconstruir de vuelta ese bipartidismo y esos bloques, y por eso también se favorece y se fomenta esos bloques, porque ayuda a la gobernabilidad que necesita el sistema para mantener las líneas, los trazos gruesos, ¿no? de la política en general. Creo que esta situación y este hartazgo favorece a romper esa polarización y a que aparezca bastantes otros grupos y espacios. Por eso creo que un sector de los gobernadores se lanza a armar esa propuesta. El mismo hoy varios consultores plantean que la situación de las coimas, ¿no? Abre la posibilidad que un tercer bloque acumule, ¿no? O sea que lo puede perjudicar, vos decís, al gobierno. Sí, claro. A nivel electoral. Sí. Y como también en la ciudad de Buenos Aires hay algunas encuestas que dan al FIT que está teniendo también un crecimiento importante de los votos, como sucedió en Jujuy en un determinado momento, porque efectivamente frente a la crisis de los grandes bloques, ¿no? De no generar una empatía, una interpelación a nuestro pueblo, bueno, emergen otros sectores de representación. Creo que el desafío pasa para nosotros, para las fuerzas más pequeñas, en realidad cómo ser nítidos en nuestras propuestas para llegar al conjunto de la sociedad, y sobre todo cómo vamos discutiendo con otras fuerzas en el colectivo, bueno, cuál es el programa, porque las elecciones pasan
pero los problemas de las personas quedan, ¿no? Y Sí, entonces por creo supuesto. que ahí es el desafío que tenemos. Lo último que vos le quieras decir al electorado que está del otro lado, que el 26 de octubre tiene que ir a votar para cerrar. Y yo creo que lo importante es que pensemos que no está la salvación individual, ¿no? Que no seamos indiferentes, ¿no? Uno camina acá a 2 cuadras y ves personas en situación de calle, ves la situación de desidia con la cantidad de inmuebles que están vacíos, digamos, y la cantidad de personas que sabemos que cada vez hay más jubilados y jubiladas que están pidiendo limosna para poder comer, digamos. Hay una situación social tremenda. Uno puede decir, bueno, ahora que está en discusión en el INDEC, ¿no? Digamos, sobre los datos, pero efectivamente quienes caminamos, vivimos, transitamos esta ciudad, vemos el empeoramiento de todas las condiciones y creo que hay que tratar de no ser indiferentes con esa realidad, hay que tener claro que no nos vamos a salvar solos, digamos que ahora está también de moda con la serie, no Con el existe, Eternauta. exactamente, no existe la salida individual y tampoco se resuelven los problemas por arte de magia, un dedo que te toca o únicamente una política. Digamos, necesitamos el involucramiento y la participación desde cada uno de los lugares, sea de un centro cultural, sea de la iglesia, sea de los diferentes ámbitos sociales y que vayamos construyendo por abajo las ideas colectivas que empalmen con un proyecto político, digamos. Correcto. Hoy es eso el desafío que tenemos, invitamos a que participemos, que no seamos indiferentes de los problemas, que participemos y construyamos la salida colectiva. Ariel, gracias por haber venido. Ariel Elger encabeza la lista de senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires en el Partido Comunista. Aquí en este camino que abrimos desde la semana pasada con cada uno de los candidatos, pensando en el 26 de octubre. Nuevamente, gracias y será hasta la próxima. No, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando.